Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Junta Médica. ¿No les ha pasado algún día de que han intentado conciliar el sueño y no lo han logrado? O que de repente se han despertado durante la madrugada y ya no han podido dormir más y al día siguiente se han levantado cansados, somnolientos, irritables. Bueno, ahora imagínense si eso les sucede todos los días. Hay personas que lamentablemente tienen estos problemas del sueño, son trastornos del sueño que al final les impiden realizar una vida cotidiana normal. Vamos a hablar de los trastornos del sueño aquí en Junta Médica. Bien, cuando hablamos de trastornos del sueño nos referimos a varios tipos y los vamos a averiguar aquí en la Junta Médica porque ese es nuestro tema del día y además tenemos hashtag y es con el sueño no se juega. Así es, porque si dormimos mal al día siguiente, pues no rendimos de la misma manera que cuando dormimos, ¿cierto?, plácidamente y de una forma profunda. Bien, ¿con quién vamos a aprender más sobre este tema en la Junta Médica? Pues con el doctor Leslie Soto, médico infectólogo internista. También está con nosotros el doctor Miguel Villavicencio, neurólogo del Hospital 2 de Mayo, y el psiquiatra Rolando Poma Lima del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Bien, pero antes de centrarnos, ¿no?, en el tema del día, que son los trastornos del sueño, ¿no?, ayer estábamos comentando aquí en la Junta Médica, ¿no?, sobre el síndrome, ¿no?, de Guillain-Barré, ¿no?, que lo hemos visto en todos los medios, ¿no?, y el Ministerio de Salud el día de ayer ya envió una alerta, ¿no?, a todos los hospitales. Yo quería que el doctor, ¿no?, Villavicencio nos explique un poquito más. Para empezar, este término de alerta, ¿no?, para no generar una confusión quizás en la población y que todo el mundo se alarme, ¿cierto? Es un punto importante, porque lo más importante es llamar a la calma ahora, ya que en el Hospital 2 de Mayo es un hospital de referencia. Nosotros en promedio tenemos entre 3 a 4 casos por mes con el síndrome de Guillain-Barré. Obviamente, por mes, claro. Y durante el año más o menos pueden ser entre 16 y 20 casos. En los últimos 2 años han sido así, las estadísticas nos avalan. Entonces, lo más importante es determinar hoy en día que cuando llaman de alerta, obviamente en la población del norte tienen mayor cantidad de casos que normalmente ellos ven. Bueno, en el norte está pasando eso y obviamente ahora nos hacen hincapié que todos los hospitales tenemos que estar simplemente con las expectativas si en caso de repente los pacientes llegan a los hospitales de referencia. Obviamente el hospital tiene la capacidad resolutiva, obviamente, para realizar el tratamiento oportuno. Primero el diagnóstico, porque gran parte de estos pacientes con parálisis, que es la manifestación, como sea la debilidad que tienen estos pacientes, primero hay que diagnosticarlo. El diagnóstico es netamente clínico. Una vez que se diagnostica como tal, ya se da el tratamiento oportuno, porque gran parte de estos pacientes a veces no es Guillain-Barré, hay muchas patologías que pueden simular Guillain-Barré. Entonces, se trata oportunamente y obviamente y lo demás se puede ver ya dentro del ámbito hospitalario. Entonces, cuando hablamos, ¿no?, de alerta epidemiológica, en realidad no es una llamada a los hospitales para que extremen, ¿no?, las medidas de seguridad o de prevención en todo caso. Claro, la idea es que todos los hospitales de referencia aquí en Lima y en todo el país estén preparados para que si llega un caso lo traten adecuadamente con todas las estrategias que tenemos para manejarlos. Sí, lo otro que sí estamos conversando justo con Miguel era que el síndrome de Guillain-Barré tiene muchas causas que pueden ser probables. Quizás sea un virus, una bacteria, alguna enfermedad que esté más prevalente en este momento. Entonces, para cualquier tipo de enfermedad lo que hay que hacer es simplemente lavarse las manos. Algo tan Básico. simple y básico, ¿no?, como lavarnos las manos. Hay que lavarse las manos entonces ahora para ir al baño, al entrar, al salir, al cocinar. Cada momento que podamos lavarnos las manos después de haber tocado algo, eso va a evitar que cualquier enfermedad pueda diseminarse en cualquier parte del país. ¿No? Esa es la indicación más simple realmente, señores, y la que ustedes de la forma más fácil la pueden realizar, ¿no? Vamos, nos lavamos, pero tampoco cualquier lavado de manos, ¿no, doctor? Hay que realizarlo de la forma adecuada. Claro, es agarrar jabón, se frota las manos acá, se frota los dedos por acá, el otro dedo por acá, el frote acá, los dedos, la parte de acá, el gordito, manos limpias. Y ya está. Así es el suficiente, ¿no? Y protocolo. Con eso podemos prevenir, ¿no?, entre otras cosas, este síndrome de Guillain-Barré, aunque no se sabe a ciencia cierta realmente cuál es la causa, ¿no?, de que, o es lo que está generando, mejor dicho, que más personas se estén apareciendo con este síndrome, ¿no?
Claro, detalle, lástimamente es una enfermedad netamente autoinmune. Este término autoinmune a veces es un poco difícil de entender. Así, a grosso modo, es que el mismo cuerpo comienza a reaccionar contra los nervios que están en las manos, que están en los pies, de tal manera de que en este caso hay una respuesta cruzada, el cuerpo se confunde. Entonces, esta confusión todavía no se sabe por qué es. Entonces, se manifiesta como tal con debilidad progresiva por todo lo que ya se ha mencionado. Y obviamente, lo más importante, que esta enfermedad, por atacar obviamente los nervios, también te puede comprobar con musculatura respiratoria. Entonces, la mortalidad va entre 4% y es lo que hay que evitar. Hasta 20% de estos pacientes que tienen Guillain-Barré pasan a unidad de cuidados críticos. Entonces, obviamente, por todo lo que estamos mencionando, tiene que ser, si tiene todas estas características, tiene que ser referido a un hospital de mayor complejidad, donde haya unidad de cuidados intensivos y donde haya una sala especializada para el manejo. Muy bien, ¿no? Pero una vez ya aclarado el tema, ¿no? Le decimos a usted, señora que nos está mirando, calma. No se preocupen, no generemos aquí alarma, no alerta. Bien, una vez entonces que ya hemos dejado zanjado, ¿no?, el tema del síndrome del Guillain-Barré, vamos a ver un poco más acerca, ¿no?, de estos trastornos del sueño. Ya saben que viene a continuación, ¿no? Les damos información adicional para que usted se vaya haciendo una idea de lo que vamos a hablar. Los trastornos de sueño pueden ser síntomas de otras enfermedades o constituir una patología propia, ¿no? Su origen puede ser por diversas causas. Los trastornos del sueño pueden provocar problemas emocionales, dificultades en la memoria, en las habilidades motoras y problemas de salud en general. Es importante que esos trastornos sean tratados oportunamente y existen terapias y tratamientos que previenen y mejoran la calidad de nuestro sueño. Una vez que hemos dicho esto, ahora sí, doctores, quiero invitarles a ver el caso de Olimpia, ¿no? Ella nos ha contado que hace muchísimos años, ¿no?, tiene problemas para conciliar el sueño, ya se ha convertido en algo crónico. Vamos a ver qué más nos dijo. A la 1 o 2 de la mañana. Intento conciliar el sueño y ya no lo puedo hacer. Me siento, por supuesto, agotada. No puedo hacer mi día a día. Hola, mi nombre es Olimpia Chanca, tengo 63 años y tengo desde hace mucho tiempo el problema del insomnio, problema que lo llevo muchos años ya. Este trastorno del sueño creo que lo tengo de pequeña. Mi hermana mayor trabajaba en la parada y ella madrugaba a las 4 de la mañana. Nos habíamos quedado huérfanos, 6 hermanos. Ella, mayor de 15 años, se hizo cargo de nosotros. Tengo el sueño normal, o sea, a las 10 de la noche, 10 y media, ya tengo sueño, después de una jornada laboral. Pero me acuesto y normalmente me despierto a la 1 o 2 de la mañana. Intento conciliar el sueño y ya no lo puedo hacer. Ya perdí el sueño y me puedo tomar una pastilla, que es alprazolam, pero tampoco, no logro conciliar el sueño. Es no estar lúcida el día siguiente, realmente tengo muchos errores en el trabajo, en mi vida diaria, me siento, por supuesto, agotada. No puedo hacer mi día a día. No, muy complicado se me hace. Al tomar tantas pastillas de alprazolam ha hecho que yo pierda mucha memoria. Entonces me causa mucha confusión. Yo tengo un negocio donde me confunde el vuelto, donde me tienen que repetir la orden una y otra vez. Muy bien, ahí veíamos, ¿no? La señora Olimpia, doctores, ella señalaba que lo que tenía lo que tiene es insomnio, ¿no? Dice que ella normal puede dormir a las 10 de la noche, pero que a la 1 o 2 se le va el sueño y aún así tome la pastilla, ya no lo puede conciliar, ¿no? Y las consecuencias que tiene al día siguiente de esta pérdida de sueño es que siempre está cansada y comete muchos errores en el trabajo, o sea, no se desempeña de una forma correcta. Creo que antes para mencionar el caso de la señora, creo que hay que ver la importancia que tiene el sueño en el día a día. Creo, para empezar, el sueño tiene 3 aspectos importantes. El sueño es importante porque consolida la memoria como tal en todas las etapas de la vida y más que todo si esto ha sido permanente, ¿no? Lo otro que es más importante, el sueño también regula el grado de temperatura del cuerpo, ¿no? Aparte que también regula el proceso hormonal. Entonces, y lo otro también, el sistema inmunológico. Es por eso que hay estudios que mencionan que personas que han dormido bien, nos ponen una vacuna de repente y la vacuna va a funcionar mucho mejor en aquellas personas que tienen obviamente no
no tienen sueño problemas de reparador, sueño, ¿no? Y obviamente no va a funcionar de tal manera como aquellas personas que tienen algún trastorno del sueño. Entonces, el sueño es recontra importante desde ese punto de vista. Entonces, por las características de la señora, obviamente entra en el contexto de un trastorno netamente del sueño. Entonces, ¿ustedes consideran que en efecto lo que tiene la señora Olimpia es insomnio? hablamos de insomnio, obviamente, cuando hay una falta, básicamente, hay una disminución de la cantidad del sueño y de la calidad de esta, ¿no? Entonces, normalmente las personas, en términos generales, tienden a dormir entre 6 a 8 horas. Por debajo de este periodo hablamos de insomnio. Esto puede ser agudo o puede ser crónico. Quiere decir que dura simplemente pocos días o no. Es un insomnio básicamente de ajuste que le llaman, sea por pérdidas, por duelo, por problemas en el trabajo, y dura semanas, ¿no? Y no más de 3 meses. Si este proceso dura más de 3 meses, podríamos estar hablando de un problema de insomnio. Ahí ya se convierte en crónico, ¿no? Como el caso de la señora que lleva años. Ay, doctor, usted quería comentar. Lo que dice el doctor es bastante pertinente y cierto, ¿no? Porque el sueño es una regulación biológica, es un impulso básico para la supervivencia de las especies, por eso es bueno dormir, ¿no? Como se dice, una persona de 60 años ha dormido 20 años, ¿no? Y ha soñado 6 años, ¿no? Entonces eso nos hace ver la importancia del sueño. Y cuando las personas no pueden dormir, hay varios tipos de trastornos, ¿no? Como bien dicen, de las disomnias, que donde estarían los insomnios, y Ahí otro vemos, que ¿no, podemos doctor? tratar, sí, Algunos el insomnio, y otro que son las parasomnias, que lo podemos ver más tarde. Entonces, en este caso, esta señora, pasado el tiempo de los 3 semanas o 3 meses, ¿no? Dependiendo de algunas escuelas, ellos pues tienen un insomnio crónico. Tenemos que ir al inicio. La señora dice, yo desde pequeña, ¿no? Y mi hermana trabajaba, entonces vemos que hay factores estresores. Gran parte de los problemas de insomnio empiezan por los estresores sociales, ambientales, la propia situación de violencia, ¿no? Entonces las personas no empiezan a tener, no logran o iniciar el sueño o mantener el sueño, porque dentro del sueño hay fases importantes, hay una fase superficial del sueño y una fase profunda del sueño. Cuando la señora dice yo me levanto a la 1 de la mañana, posiblemente la señora ha entrado solamente a fase 1 y fase 2 de sueño superficial y no ha llegado a fase profunda del sueño. ¿Por qué es importante la fase profunda del sueño? Porque es el momento, como bien dice el doctor, que va el cuerpo a desarrollar una serie de elementos metabólicos, endocrinológicos, por ejemplo, la hormona del crecimiento. A esas horas, con el sueño profundo, es que se intensifica más. Y en este sentido, las personas, al tener, entre otras funciones, la hormona del crecimiento, va a ser la síntesis proteica, por ejemplo. Entonces esta señora, a veces, por ejemplo, al no dormir bien en el sueño profundo, entonces al día siguiente va a tener esa situación de somnolencia, de irritabilidad, de malestar, de pérdida de memoria, como dijo el doctor. A veces cuando estamos ya agarrando sueño, ¿no? Seguro que a ustedes les ha pasado que de pronto sentimos como que vamos por una resbaladiza, como una resbaladiza, o que nos caemos, ¿no? Y hacemos este gesto, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Que estamos entrando ya a un sueño profundo? Podría ser que sí, en parte, como dice, el sueño en verdad tiene dos etapas importantes, ¿no? Una etapa de sueño superficial, una de sueño profundo, ¿no? Casi el 70% de un ciclo, para empezar, normalmente las personas, hay ciclos que cursan durante el sueño, ¿no? Entonces, un ciclo dura entre 90 a 100 minutos, ¿no? Entonces, en una noche, una persona tiene más o menos entre 4 a 5 ciclos. Entonces, entrando y saliendo, y todo obviamente es un sueño reparador. Entonces, tiene 2 etapas, como el doctor lo mencionaba, una etapa de sueño REM y una etapa de sueño no REM. La etapa de sueño no REM dura más o menos entre 70% de este periodo. Y la etapa de sueño REM, que tiene que ver con movimientos de los ojos, que es un acrónimo por el cual lo usan, dura más o menos, es casi el 25% de este periodo. Y es en este periodo donde empiezan a veces los sueños como tal. Entonces, así es. Entonces, es ahí de repente donde la persona siente que está entrando. Como entonces, ese espasmo. así es. Entonces se va a caer. Entonces la paciente puede despertar en ese periodo que está entrando. Así es. Puede ser. No precisa una patología, de repente puede ser una persona que está muy estresada y ese tipo de cosas, pero si esto es permanente, podríamos ver entre qué situación estamos. Ahí vemos aquí en la pantalla, ¿no? Los diversos tipos de trastornos del sueño, insomnio, narcolepsia. Y la narcolepsia es lo contrario al insomnio. Es que tenemos más sueño de lo normal. ¿O cómo es este tema? Lo que pasa es que existen dentro de los sueños de las disomnias, ¿no? El insomnio y las hipersomnolencias, ¿de acuerdo? La narcolepsia está dentro de las hipersomnolencias, la necesidad de las personas de dormir mucho.
¿no? La narcolepsia es un trastorno hereditario, genético, posiblemente con índole inmunológico, que hace que las personas en un momento determinado tengan unas ganas tremendas de dormir. Y de hecho se duerme, ¿no? Incluso hay una situación de relajación muscular que se llama cataplegia y es como que se puede caer en ese sentido. ¿Y esto puede suceder en cualquier momento? Claro, en cualquier momento, que puede durar de minutos nada más y punto, ¿no? Pero eso lo puede tener en varios periodos durante el día, lo cual pues, evidentemente limita. Ahora, otros problemas de hipersomnolencia son mucho más, de mucha más duración, ¿no? Que podemos conversarlo en este caso. Muy bien. Vemos ahí, la narcolepsia es un problema del sistema nervioso que causa somnolencia extrema y ataques de sueño durante el día, ¿no? Lo que estaba comentando el doctor. Claro, la idea es que las personas durante el día tienen que realizar todas sus actividades, pero vamos a ver mucha gente que está sentada trabajando y de repente ¡puc!, se quedan dormidos. Están comiendo, conversando, ¡puc!, se quedan dormidos. Quiere decir entonces que la calidad de sueño no es muy buena y hay que ver cuál es la patología que la tiene de base. Vamos a ver, sobre todo, estamos actualmente viendo mucha gente con sobrepeso, que son los tantos factores, aparte del estrés que están mencionando con los colegas acá, que se está asociando pues a otra de estas patologías que vamos a estudiar dentro de un ratito y que hay que mejorarlo, ¿no? Es que hoy en día ya vemos a personas que incluso están dormidas hasta de pie y con los ojos abiertos. Lo más importante, creo, cuando hay un trastorno del sueño o estamos pensando en un trastorno del sueño, es ver que no esté asociado a una comorbilidad. Por ejemplo, hay personas, mencionamos mucho, por ejemplo, problemas endocrinos, el hipertiroidismo puede estar detrás de un paciente que tiene de repente por mucho tiempo un problema del sueño y no lo haya detectado. Hoy en día se dice que evidentemente, en este caso nada más, siempre hay que tratar la comorbilidad, o sea, la enfermedad de base, hipertensión, un problema hipertiroidismo, hipotiroidismo, ¿no? Y el insomnio como tal. Obviamente el manejo es conjunto. Antes solo era manejar el problema de fondo, si era secundario. Hoy en día se tiene que manejar las dos cosas de manera conjunta para poder llevar a un beneficio. Muy bien. El doctor, usted está explicando, ¿no?, que lo de la cataplejía, que era algo que veíamos, por ejemplo, ¿no?, con la narcolepsia, ¿no? Realmente, ¿en qué consiste eso? En lo que usted mencionaba, que de pronto la persona hay una se pérdida desploma. de la tonicidad muscular y hay una relajación. Una relajación, exacto. ¿Vale? Ahora, yo creo que es importante apuntar, porque hay que entender bien los trastornos de sueño, según la clasificación internacional, que está en su tercera versión, hablan las disomnias, que serían los insomnios, o las hipersomnolencias, las parasomnias, donde están los terrores nocturnos, las pesadillas, y los trastornos secundarios, ¿no?, que como bien dicen, debido a problemas neurológicos, a problemas metabólicos, y otras que son otra serie de trastornos propuestos. Y es importante tener esto porque cuando uno hace un estudio de sueño, porque una señora, uno tiene que hacer una buena historia clínica. Y aquí la tecnología sirve para un diagnóstico diferencial o comorbilidades, pero lo primero es una buena historia clínica donde tenemos que ver cuál es el inicio. Por ejemplo, la persona de esta señora dice alprazolam, no vaya a ser que sea hecho dependiente a las benzodiazepinas a dosis incluso indicadas, y cuando dejan el alprazolam, como ha hecho una dependencia, va a tener un síndrome de abstinencia y va a tener una ansiedad de rebote, un insomnio de rebote. Por eso creo que es importante, en el caso de esta señora Olimpia, con 63 años, desde los 4 años, hacer una buena historia clínica para ver si necesita o no otro tipo de... Entonces, vamos explicando bien, ¿no?, algunos síntomas de la narcolepsia. Ya lo ha dicho bien claro, ¿no? Excesiva somnolencia diurna, lo ha repetido también ya 2 veces, lo que es la cataplejía. Y vemos también ahí, ¿no?, parálisis del sueño y las alucinaciones. La parálisis del sueño es esa situación que ocurre en las personas de querer despertarse y no puede. ¿De acuerdo? Y entonces en ese momento pues sigue una situación bastante paradojal en la persona, ¿no? A muchos nos ha ocurrido, ¿no? Estamos ahí, de repente mueves un dedito y ya te levantas, ¿no? Esa es la parálisis del sueño. Y alucinaciones es debido a una serie de que pueden ser alucinaciones auditivas, que escuchan, o incluso si son más orgánicas, son visuales. Solo para acotar, estas parálisis de sueño a veces pueden ser muy catastróficas para el paciente, como están en la segunda etapa del sueño, donde uno sueña, le puede dar magnitud, formas a una serie de situaciones, porque despierta y la respuesta motora, o sea, muscular, todavía está relajada y el paciente se siente encerrado en su propio cuerpo. Claro, y hay una desesperación. Exacto, esa es la palabra, angustia, se desespera. Genera angustia. Es más, casi el 40%, no es tan infrecuente, el 40% de la población ha tenido parálisis de sueño alguna vez en su vida. Pero no es narcolepsia. Muy bien. Hacemos esta primera pausa en Junta Médica. Señores, ya regresamos. Envíenos sus consultas, que los doctores las pueden resolver.
Estamos de vuelta en Junta Médica, somos la señal, señores, que llega y une a todo el país. Así que ya saben, no puede despegarse, ¿no?, de la programación de TV Perú. Estamos hablando de los trastornos del sueño y antes habíamos estado mencionando sobre la narcolepsia, ¿no?, y la cataplejía, que es algo que está relacionado con esto. Pero ahora, las personas que padecen de este trastorno, ¿no?, ¿realmente lo pueden prevenir? ¿Es hereditario? ¿O cómo hacen para llevar una vida, ¿no?, normal? Porque esto les puede suceder, quién sabe, mientras estén manejando o mientras estén caminando por la calle, y esto puede ser un peligro para ellos mismos y para otras personas. ¿Quieres? A ver, vamos. Lo que es las personas que tienen narcolepsia como tal, una vez diagnosticado, porque tiene que ser diagnosticado, hay que siempre ver los eventos o las situaciones que están expuestos el paciente durante el día a día, que le pueden de repente suponer un riesgo para él. Lo que se hace en este tipo y lo que dice en parte durante la consulta y de una vez diagnosticado el paciente es prevenir las situaciones de riesgo al paciente durante este periodo, ¿no? Y ver en qué situaciones, obviamente, conducir, manejar de noche, privarse del sueño, tomar alcohol, fumar en estas personas, obviamente tiene que ser directamente contraindicado para ellos, porque Prohibido, puede ¿no?, exacerbar los periodos que pueda tener. En el contexto general, la narcolepsia como tal tiene un trastorno genético hasta de repente autoinmune hasta cierto punto. Entonces, por lo tanto, hay familias que conviven con esta situación. Entonces, lo que hay que ver, medidas de repente de manejo de esta situación. Obviamente, una de ellas es evitar los desencadenantes o que pueden exacerbar este proceso, que por son ejemplo, el alcohol, la privación de sueño. Que una persona que tiene narcolepsia, por ejemplo, no puede trabajar en la noche, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como tal, somos personas netamente diurnas, ¿no? En el día y en la noche pensamos dormir. Entonces, esta situación puede exacerbar lo que ya tiene como tal, que no lo puede evitar, ¿no? A ver, doctor Soto, ¿usted qué opina? Sí, justamente las personas que tienen un diagnóstico de este tipo, que por suerte son la minoría, la gran minoría, son poca gente contada realmente, se debe evitar todo ese tipo de trabajo. Entonces, la idea, como estás viendo acá, es que una persona que tiene una alteración en el sueño en cualquier momento puede tener muchas patologías. Por lo tanto, el estudio tiene que ser completo. Como dice el doctor, lo que es la anamnesis, preguntar toda la historia clínica nos da el 90% del diagnóstico y el resto nos da los exámenes auxiliares. Entonces, hay que incidir en una buena historia clínica y trabajar en conjunto para poder ver finalmente qué es la causa. Muy bien, ¿no? Estábamos hablando de los diferentes tipos, ¿no?, los diferentes trastornos que podemos encontrar en el sueño, y hay otro que es el de las piernas inquietas, ¿no? El síndrome de piernas inquietas provoca sensaciones desagradables o incómodas en las piernas y un impulso irresistible de moverlas. Se agudiza cuando la persona está acostada, ¿no?, está en la cama. Vale. Este es otro síndrome que se habla desde los años 70 ya, ¿no? Y muchas veces hasta causa risa en la persona, ¿no? ¿Vale? Pues ya se mueve la pierna, ¿no? Pero sin embargo que es uno de los... Risa a la persona, pero no tanta gracia al que está durmiendo a su costado. Evidentemente, no digo la porque dicen, risas, ¿no? Pero sin embargo que es una de las causas más frecuentes de insomnio, que se presentan incluso en la niñez, ¿no? Es la sensación, sobre todo cuando las personas están en la cama, apenas dormir hay una sensación de hormigueo y de movimiento de las piernas, ¿no? Lógicamente eso le dificulta hacer la fase de sueño y al día siguiente van a estar mal. Pero quizás lo más importante en esto es cuáles son las etiologías, ¿no? Y una etiología fundamental es la deficiencia de fierro, por ejemplo, las anemias. Entonces yo creo que cuando hablamos de niños que rinden mal en el colegio y que están durmiendo más, aparte de los problemas que hablaremos en su momento de las problemáticas del internet y estas cosas que también es importante, en este caso creo que es los complementos vitamínicos, ¿no? La B12, el folato, el fierro, es importantísimo en este tipo de personas, claro, entonces, para mantenerlo claro, ¿no? Podemos decir que la alimentación, ¿no?, tiene un papel fundamental también, ¿no?, en que una persona pueda tener un sueño reparador y pueda evitar o prevenir esta clase de trastornos. Detrás de un niño que no rinde en colegio, parte del estudio, parte de lo que se tiene que preguntar y ver, indagar, es cómo está el sueño y cómo lo desempeña durante la noche. Es por eso que siempre tiene que haber un testigo, obviamente cuando el niño está
dependiendo de este tipo de situaciones. A veces este tipo de síndromes vienen con adormecimiento, sensación, necesidad de querer moverlas y hasta a veces cierto punto puede sentir dolor. Entonces puede interrumpir el inicio o el mantenimiento como tal y obviamente no tener un sueño reparador. Claro, ¿no? Ahora, doctores, cuando hablamos, por ejemplo, de un problema del sueño, que todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener, aunque sea un día, ¿no?, para poder conciliar un sueño reparador, y cuando ya se habla de un trastorno como tal. Un problema es eso, que te crea un problema instantáneo. Hoy día he venido a la televisión, de repente anoche no he tenido bien claro, pues... Está con los nervios. Y no duermo bien, ¿no? Pero mañana posiblemente duermo perfectamente, ¿no? Entonces yo creo que los problemas, pero eso digo, ¿problemas para quién? Para la persona y la familia, ¿no? Por eso es bien importante tener los niños pequeños, ¿no? Los niños pequeños tienen mucho tiempo para dormir, pero tienen ambientes no adecuados para dormir o familias inadecuadas, ¿no? Entonces eso le produce unos problemas para iniciar a conciliar el sueño. Y ya hablamos de trastorno cuando ya tienen un tiempo prolongado, más de 3 semanas, y entran dentro de estos diagnósticos de disomnias o parasomnias. Lo más importante, obviamente, que el sueño, el sueño tiene un rol. Al inicio mencionamos que tiene un rol. Entonces, dentro de ellos tiene que ser reparador para hacer las actividades del día a día en el día que te toca desempeñarte. Obviamente, si el rendimiento, si todo lo que obviamente no te sientes, no rindes en el trabajo, tienes mucho sueño durante el día y sientes de verdad, y de repente puede ser de que te sientas angustia o pena, te sientas irritable durante el día, todas esas situaciones pueden estar ya haciendo sospechar que una persona puede tener, el problema puede ser netamente en la noche, ¿no? Exacto. Y de repente la persona ni no se da cuenta. Entonces es ahí donde la persona tiene que estar atenta, obviamente buscar ayuda por el especialista para poder de repente ver ante qué situación estamos, ¿no? Y buscar de repente, como el doctor lo mencionaba, si estamos dentro de una parasomnia o una disomnia, que son trastornos como tal. Claro, ¿no? Y que cuando la persona acuda, ¿no?, por ejemplo, donde su médico general, que el médico general también la derive con el especialista, ¿no? Y no le esté quizás medicando, ¿no? Y sin que lleguen a un diagnóstico exacto. Bueno, entonces, importante que tengamos que dormir bien, ¿no? Para no estar así todos cansados al día siguiente, no estar bien, activos. Ahora, otro tipo de trastorno del sueño es la apnea. ¿Quieren saber más sobre ese trastorno? Ahora nos lo va a contar. Hola, esta ruta de la salud nos ha traído al Hospital Hipólito Unanue para investigar un poco sobre los problemas para dormir, en este caso apnea del sueño. Por eso estamos con el doctor Carlos. Doctor, cuéntenos por favor cómo se detecta o diagnostica el apnea del sueño. Aproximadamente un 4% de la población mundial sufre de este problema de lo que es el apnea del sueño. Entonces, esto es una enfermedad que va evolucionando, va progresando. Hablamos desde una broncopatía progresiva, es decir, de que los pacientes no sufren el apnea, no tienen esta falta de respiración, simplemente es el ronquido. Posteriormente va aumentando esta resistencia a las vías respiratorias y para posteriormente llegar a lo que es el síndrome de apnea del sueño. El apnea del sueño tiene ciertas causas, como es la obesidad, como es los factores genéticos, alteraciones anatómicas que van a tener esos pacientes y ciertas comorbilidades como es hipertensión, diabetes y otras enfermedades o incluso la ingesta de medicamentos. Bien, y en el caso de adultos y niños, ¿cuál sería la diferencia? En los niños generalmente se ve por crecimiento de las amígdalas, un crecimiento de las adenoides que me van a obstruir la entrada del aire. Aquí tenemos las adenoides se ubican a este nivel, las amígdalas se ubican a nivel posterior de la faringe. Entonces va a haber una obstrucción del ingreso del aire que va a obstaculizar el ingreso del aire, ya sea a nivel de las adenoides o a nivel de las amígdalas. Debe dar primero un tratamiento médico y si es que estas adenoides no llegan a bajar, que es algo normal, si es que no llega a disminuir de tamaño, entonces sí un siguiente paso podría ser un tratamiento quirúrgico. ¿Qué otros tratamientos existen, por ejemplo, en el caso de los adultos? Bien, se puede llegar a utilizar un CPAP. El CPAP es como una mascarilla en el cual se va a colocar en la cara del paciente, en la nariz del paciente,
y se va a inyectar aire a presión positiva. Este aire a presión positiva me va a poder vencer la resistencia, el colapso de estas vías aéreas superiores, permitiendo que el paciente pueda respirar con tranquilidad, ¿no? Doctor, entonces este es uno de los exámenes que se realizan para determinar si el paciente tiene problemas en las vías respiratorias. Así es, efectivamente. Lo que tenemos que ver también es que hay alguna obstrucción de las vías aéreas superiores. Entonces tenemos que evaluar cómo está esta vía aérea, cómo están las fosas nasales, si es que se encuentran desviaciones del tabique, si es que hay crecimiento de los cornetes. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que hay un discreto aumento de tamaño de los cornetes, una pequeña desviación del tabique, que estos son exámenes preliminares que tenemos que hacer previamente antes de llegar a una polisonografía, que es un examen mucho más completo en el cual nos va a evaluar toda la fisiología del sueño, ¿no? Entonces, básicamente, si los pacientes sufren de ronquidos nocturnos, micro despertares durante la noche y durante el día, que tienen este cansancio, yo creo que deberían acudir al especialista para que se haga el diagnóstico y hacer un tratamiento oportuno. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Bien, estudio, regresamos con ustedes. Esto ha sido un pequeño análisis sobre el apnea del sueño. Gracias. En Junta Médica estamos hablando de los trastornos del sueño, por eso nuestro hashtag es "Con el sueño no se juega". Antes de la pausa veíamos a Aura que nos estaba contando un poco junto al doctor, ¿no?, en lo que consistía la apnea del sueño. Doctores, vamos a complementar un poco esta idea, ¿no? Una de las características principales que quizás nosotros pensamos que es de la apnea del sueño son los ronquidos. Hay que entender que cuando hablamos de ronquidos a veces lo estigmatizamos, ¿no? Gran parte de la población puede tener toda esta situación, pero cuando los ronquidos están asociados a pausas durante el sueño, he ahí el problema. Entonces, es ahí donde nosotros, bueno, en este caso la persona tiene que, en este caso, buscar la ayuda. Obviamente la persona que tiene esta situación no puede darse cuenta de ello. Entonces, todas estas situaciones de ronquidos y tener pausas durante el sueño que pueden suponer ya que este paciente puede estar generando una apnea obstructiva durante el sueño, va a generarle repercusión en este sueño que obviamente no va a ser reparador. Entonces, el paciente va a tener una serie de situaciones durante el día, obviamente, que van a hacer suponer que durante la noche está pasando algo. Y uno de ellos es obviamente ver el ronquido asociado a las pausas que está teniendo. Entonces, aclaramos que no todas las personas que roncan van a tener apnea del sueño. Efectivamente. Muy bien. No todas. Por eso, pues digo, no todas las personas que roncan van a tener apneas del sueño. Claro, acá lo que va a ver básicamente es que toda la parte respiratoria, la parte en la cual entra el oxígeno desde la nariz hasta el pulmón, hay una obstrucción por ahí. De tal manera que este paciente no va a tener una buena calidad de sueño y hay que ver cuál es el factor que está desencadenando esto. Entonces, cuando uno hace los estudios, no vemos cómo duerme el paciente, si uno boca arriba o boca abajo, sino que vamos a ver cómo está respirando realmente este paciente. Realmente aquí el que se da cuenta generalmente es la persona que duerme a su costado, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser, pero lo que pasa es que hay que diferenciar, ¿no? Lo que hemos visto en el video es una apnea obstructiva, ¿de acuerdo? Porque un niño, por ejemplo, que tiene las adenoides grandes, las amígdalas grandes, o tiene alteraciones en las fosas nasales, el aire no va a pasar, entonces el aire va a obstruirse. Y eso por eso va a roncar. Y eso, claro, la extirpación de las amígdalas indicadas puede ser, pero las apneas más frecuentes son las apneas primarias o esenciales, donde la persona, como bien dice, puede no roncar, incluso, ¿no? Pues yo puedo estar así, y mire cómo es, ¿eh? Ahí está. Esa es la apnea del sueño, que puede ser obstructiva o puede ser por una relajación de los músculos y entonces no deja pasar el aire. Entonces, dependiendo de la cantidad de tiempo, lógicamente van a ser las consecuencias. Por eso es un problema de insomnio. En estos casos sí es necesario, así como hablábamos en ese momento, la historia clínica, ahora es importante sí utilizar tecnología más moderna. Aquí sí es de indicación básica la polisonografía, no solamente para comprobar la apnea, sino cuando vamos a hacer el tratamiento, que se hace con oxígeno, ¿no?, de presión positiva, con el CPAP, necesitamos saber la persona cuánto oxigena, cuánta necesidad tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido sí,
La polisonografía es muy importante. Esa es la prueba que tienen que realizar, Claro, ¿verdad? pero cuando se ha descartado todo esto. Esto me llama también a un comentario que hiciste con toda la buena intención, a favorecernos a los especialistas, pero sin embargo el alto porcentaje de problemas de sueño lo puede detectar y tratar un médico general. Ah, bueno. En este sentido sí creo que es hacer en este momento, pedir a las autoridades que le den espacios y tiempo a los médicos generales que están en los centros de atención primaria, en la red, ¿no? Lógicamente, si les pide atención en 10 minutos no lo van a hacer. Creo que todos debemos, en general, decirles que se necesita más tiempo para hacer más diagnósticos, ¿no? Porque si no, al contrario, solamente es una atención rápida. Y Eso es lo que sucede. La atención tiene, ¿no?, un tiempo establecido, ¿no? Entonces los doctores no pueden, digamos, ¿no?, averiguar todo lo que necesitan realmente para hacer y el mandan al diagnóstico. especialista. Y los hospitales estamos, o institutos estamos que reventamos. Estamos abarrotados, ¿no? Bien, aquí hablando de la apnea del sueño, ¿no?, se dice que también se asocia con el hábito de fumar, la presión arterial alta y la insuficiencia cardíaca. Efectivamente, durante justamente lo que mencionaba el doctor, estas paradas durante el sueño van a generar cierto grado de hipoxia, ¿no?, al cerebro, ¿no? Entonces hay una parte del cerebro que regula esto, que es la parte del tronco, que es en la parte posterior. Entonces esto se va a traducir a desencadenar ciertas sustancias, en este caso, que van a, obviamente, como el doctor muy claramente ha sido muy explícito, estas paradas van a generar una descarga adrenérgica. ¿Qué quiere decir? Una descarga de adrenalina. Estas descargas de adrenalina se den situaciones, por ejemplo, situaciones extremas, ¿no? De repente vas a cruzar la pista, te asustaste, o sea, situaciones de mucho estrés. Entonces, lo mismo pasa en el apnea. Entonces, estos eventos hacen que haya ciertas descargas de esta sustancia, efectivamente, que van a hacer que la presión efectivamente comience a subir. Obviamente, estos durante la noche se va a estar generando y obviamente va a ser una causa de hipertensión arterial. Efectivamente, lo mismo le pasa al corazón. Entonces, el corazón también va a tener una repercusión durante todo este periodo para poder, es más, se puede hasta remodelar. ¿Qué quiere decir? Un corazón normal comienza a crecer, entonces comienza a alterarse. Entonces, la función como tal del corazón comienza a alterar, a lo que llamamos insuficiencia cardíaca. Y el hábito de fumar empeora los dos procesos como tal. Sí, y al final se hace como una especie de círculo vicioso, porque una persona que tiene, por ejemplo, sobrepeso, tiene obstrucción un poco más de la vía aérea. Esta persona con sobrepeso tiende a ser hipertenso. Esta persona con sobrepeso tiende a tener disfunciones con la glucosa. Entonces, todo esto al final nos va a dar, pues, un paciente que va a tener sobrepeso, hipertensión, diabetes, apnea obstructiva del sueño, de tal manera que es básico un buen diagnóstico acá. Ahora, ¿la apnea del sueño está relacionada con la muerte súbita en los bebés? No necesariamente, no necesariamente. ¿No? La muerte súbita de los bebés es muy frecuente, que puede ser por defectos ya que viene el niño en su inicio, pero sí lo que está es la falta de oxígeno por otras causas, ¿no? Entonces, lo más frecuente, la muerte súbita, y eso hay que decirlo, es el cuidado que no se tiene en el momento de dormir los bebés, ¿no? Sí. Es más, hay posiciones específicas que han determinado durante los estudios que se han hecho en niños, más que todo en recién nacidos, en ciertas posiciones hay riesgo de muerte súbita. Por eso es súbito, o sea, no se puede predecir qué es la posición boca abajo, que no hay que alarmar tampoco, pero se ha descrito. Entonces, no hay que comprar. La muerte súbita en los niños es una situación que está asociada a una situación más que todo estructural que puede estar sometiendo a que el niño pueda tener en esta causa la muerte súbita. Claro, pero también no se decía que si el bebé está todo el tiempo durmiendo boca arriba, ¿no?, de repente le puede venir algún reflujo o algo y podría atorarse con eso. Al contrario, se ha asociado que el niño duerma boca abajo para que el niñito tenga ahogar. Así es, ahogar y tenga lo que es este evento, ¿no? Entonces, hay que recordar que los niños pues duermen casi durante la primera vida, que hace 18, más 18, duermen todo el rato. Entonces, la hormona de crecimiento es importante durante este periodo, ¿no? Claro, ¿no? Y pensar que durante tantos años toda la vida nos han hecho dormir boca abajo, ¿no? No, pero hay que entender también que hay alguna alteración estructural, ¿de acuerdo? O sea, hay algo asociado, ¿no? Entonces, en ese sentido, como recomendación general, se le pide con boca, viendo boca arriba, supino, ¿no? Boca arriba, y cuidado con las altas frazadas. Yo recuerdo las frazadas que pesaban un montón, pesadísimas, además, ahora sí. finalmente tigre, ¿no? Eso puede, no es que sea la causa, sino es la sumatoria de varias cosas, ¿no? Y otra cosa importante, ya como psiquiatra, no es la situación de la disfunción familiar. Muchos niños mueren por muerte súbita porque hay una
violencia en la familia, hay una desestructuración en la familia, hay una negligencia en la familia y no están pendientes ni de buen dormir, ni de buen comer, ni de una buena crianza, ¿no? Y todo eso altera a problemas de sueño, como decía, no trastornos, sino problemas de sueño. Muy bien, vamos a ver, doctores, algunas consultas, ¿no?, en las redes sociales. Gina Pérez dice, buenos días, yo tengo problemas con el sueño, tengo muchas pesadillas que me despiertan del susto, muy angustiada y me cuesta volver a conciliar el sueño. Me recetaron clonazepam de 0,5 miligramos para dormir. Su consulta es, quisiera saber si Cicatrix de 0,5 sublingual por las mañanas causa sueño o calma la crisis de ansiedad. A ver, ¿ustedes qué opinan? Mira, ahí estamos hablando de lo que no hemos hablado hasta el momento, la parasomnia, ¿no? ¿De acuerdo? La pesadilla es una parasomnia, es un trastorno del sueño, ¿no? Entonces, las pesadillas se producen en general, en los niños es muy frecuente, en las personas adultas ya es menos frecuente, entonces debe haber algo más. Posiblemente en la gran parte de personas es el alto nivel de estrés que tienen estas personas y que no lo van a arreglar con el alprazolam. El alprazolam puede ayudarle a mejorar un momento, pero yo creo que las personas que tienen pesadillas tienen que hacer una evaluación, un análisis, una reflexión de los estresores a que están sometidos para poder solucionarlos. Importante mencionar lo que el doctor me dice, porque gran parte de las personas que tienen pesadilla, que ya es un trastorno como tal, obviamente previa evaluación, tienen trastorno, un problema psiquiátrico de inicio de repente, que donde hay que valorar, porque a veces no solo es tratar, como de ahí menciona que ya le dieron de repente una benzodiazepina, simplemente hay que ver qué está el trasfondo de eso. Manejando el problema de fondo van a mejorar bastante el problema que tiene la señora. Muy bien, vamos con el otro que está ahí, la señora, permítame, doctor, que ya se quiere automedicar, ¿no? Entonces la idea acá, si es que la medicación que ella menciona por las mañanas causa sueño o calma la crisis de ansiedad, eso lo va a determinar el médico que la va a evaluar. Una cosita para ver la frecuencia. Nosotros hacemos en el Instituto Nacional de Salud Mental estudios epidemiológicos, dentro están los estudios de sueño. Las pesadillas en población general del 13%, ¿de acuerdo? Como decían, pero en cualquier psiquiatra, hacemos todos los trastornos psiquiátricos, sube hasta el 35%. Entonces, es lo que dice el doctor, o sea, esta señora posiblemente o tenga un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, y en trastornos de ansiedad 38% y 36%, ¿no? Entonces yo le sugeriría a la señora que haga una evaluación psiquiátrica, ¿no?, o psicológica, si quiere llamarle, ¿no?, ¿ya? Y se entienda que los psiquiatras no solamente medicamos, también reflexionamos y hacemos psicoterapia. Así es, ¿no? Porque ese es otro mito. Uno solo acude al psiquiatra para que le den las pastillas y se acabó. O para ir al loco, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, vamos con otra consulta. Rosado Mar dice, mi mamá de 72 años va al baño de madrugada hasta 4 veces. Y dice que después de las 8 de la noche ya no toma ningún líquido. ¿Cuánto es lo normal en un adulto mayor? Importante ahí, porque hay varias cosas a reflexionar. A ver. ¿Por qué? Porque estamos hablando que una persona normalmente no está tomando líquidos, y normalmente, si tomas líquidos, obviamente hay un riesgo de que puedes, ir al baño, se llama nicturia, ¿no? Entonces, cuando esto, normalmente 1 a 2 creo que es el promedio dentro de lo que pueda tener cada persona. Pero si de repente, si no hay una condición que estés tomando líquidos y ese tipo de cosas, y vas al baño en la noche y te despiertas en la noche, de repente, de manera indirecta, puede estar la persona en este caso teniendo un apnea obstructiva. ¿Por qué? Porque el apnea a veces es una causa muy frecuente de liberación de una hormona, ¿no? Entonces, que puede generar ese tipo de eventos. Entonces, hay que estar al tanto. Lo que amerita en ese caso es hacer una buena precisión en cuanto al diagnóstico, y si estamos de repente frente a una persona que tenga un problema, un trastorno del sueño, y como tal, un tipo de repente es una apnea obstructiva del sueño que puede estar generando todo este evento, porque no siempre está asociado a la cantidad de líquidos, sino a la obstrucción como tal, que genere el apnea obstructiva del sueño y que va a generar una liberación de esta hormona que va a hacer de repente que pueda tener orinar en la noche. Claro, ¿no? Ahora, la pregunta clave aquí de todo el programa, ¿se pueden prevenir los trastornos del sueño? Sí, se pueden prevenir. ¿Cuáles se pueden prevenir y cuáles no? La gran parte de los insomnios, ¿no?, se pueden prevenir, porque te digo que están relacionados directamente con los estreses ambientales, con los estreses sociales, ¿no?, que están en el trabajo. ¿Qué recomendación le daría usted, por ejemplo, a una persona para que prevenga este toda insomnio? la persona, no solamente yo, es buscar una cultura de paz, buscar adecuados vínculos familiares, busquemos apegos seguros, ambientes seguros como este, donde podemos dar la libertad de poder hablar y yo me siento cómodo y me voy a ir cómodo. Yo vengo a una casa donde me dan la libertad, tengo la seguridad, posiblemente muchos de esos estresores van a bajar. Entonces yo creo que
una situación básica para el buen dormir, la buena calidad de sueño, es disminuir los estresores. En un país como nuestro, difícil, pero tenemos que hacer los intentos de hacerlo, con familias. Para acotar, gran parte de los trastornos del sueño, en este caso del insomnio, el sueño es una conducta. Entonces hay conductas que nosotros aprendemos. Hoy en día se habla del insomnio aprendido. Aprendemos a hacer insomnio de manera inconsciente de repente. ¿Por qué? Porque de repente la habitación nosotros vamos a conciliar el sueño, ya no es la habitación donde simplemente vamos a dormir, de repente hay mucha luz, vamos a hacer los trabajos, la computadora en la mesa, entonces inconscientemente ya el cuerpo se prepara al ir a la habitación, no a descansar, sino a trabajar, por ejemplo. Esa situación reiteradamente puede generar un tipo de insomnio, entonces empezando por eso, o sea, somos personas de conducta netamente, entonces el cerebro trabaja por conductas, entonces podríamos empezar por ahí, ¿no? Entonces lo que el doctor también menciona es importante porque obviamente una cosa trasciende sobre la otra y ahí podría empezar un trastorno del sueño. Y aquí hablando de elementos, otro elemento que nos quita el sueño y mucho cuando queremos dormir es el celular o las tabletas, ¿no? Por eso una de las recomendaciones que ustedes brindan, ¿no?, es que los celulares y las tabletas estén fuera de la habitación cuando ya queremos, ¿no?, agarrar, como decimos, o conciliar el sueño, ¿verdad? Es un tema bien importante, por ejemplo, en los niños y adolescentes. Todos los estudios dicen que hasta el 35% de niños tienen un mal dormir, ¿ya? Y la gran parte, más allá del estrés, es porque tenemos culturas muy sobreprotectoras. Los padres están dejando que los chicos tengan su celular, su tablet o su computadora más allá de las 10, 11 de la noche. Claro, las 24 horas del día. Y entonces, esas culturas flexibles, permisivas, no poniendo límites, tan mal. Yo le pregunto muchas veces a los padres, a ver, me dices que tu hijo necesita el celular, pero ¿qué hace con el celular pues a las 12, 1 de la mañana? ¿Vale? Que se lo pongan a reflexionar a los padres, ¿no? Tenemos que tener culturas más... Muy bien, no más estrictas, doctor. Y eso lo tiene que hacer así, mirando a la cámara. Más estrictas. Diciéndole así directamente a usted que nos está viendo. No golpear, no gritar, sino estrictas. Muy bien, pausa, ya regresamos en Junta Médica. Bien, vamos con algunas de las consultas que nos han llegado. El señor Carlos Molina de Chorrillos tiene 80 años y su consulta es: ¿la ingesta de alprazolam puede producir pérdida de memoria? Importante mencionar, claro, la respuesta es sí. El uso crónico de benzodiazepinas, ¿no?, que está dentro de la alprazolam, benzodiazepinas, se ha comprobado por encima de los 3 años, ¿no?, indiscriminada en este momento, puede generar afectación de ciertas áreas del cerebro a nivel del hipocampo que van a predecir que esta persona pueda tener cierto deterioro cognitivo, empezar por ahí y después hacer un grado de demencia. Entonces sí se ha comprobado. La automedicación no es lo recomendable. Tiene que consultar con su médico para que le pueda orientar. ¿Y ustedes qué opinan, por ejemplo, ¿no?, que para tratar de tener un sueño reparador, ¿no?, utilice, por ejemplo, hierbas naturales como la valeriana? Mira, toda conducta aprendida que me va a relajar, bienvenido sea. ¿De acuerdo? La valeriana, la manzanilla, la relajación, el hacer artes marciales, ejercicios, etcétera. Todo eso, bienvenido sea, porque lo que busca en última instancia es disminuir el estrés, relajarse y va a condicionar el sueño. ¿Ya? Yo le decía en ventas, yo me tomo todas las noches mi manzanilla, pues yo me quedo tranquilo. Ahora, no sé si duermo bien por la manzanilla o porque estoy cansado. Sí, hay muchas personas que toman sus tecitos en las noches y ese momento como que se relajan tranquilamente. Exacto. Es un momento entre él y su té y duermen tranquilo. Perfecto. Y cuando hablamos de la melatonina... Claro, lo que pasa es que en todo el contexto del proceso del sueño hay una hormona que se llama melatonina, ¿no? Entonces hay una liberación, entonces está asociada mucho al inicio del sueño. Entonces sí, la melatonina ha mejorado bastante en cierto grupo de pacientes en el manejo del sueño. Obviamente bien categorizado por el especialista y obviamente cierto grupo de pacientes bien diagnosticados, obviamente. No es que la melatonina sea la panacea para todos esos trastornos, no. Son cierto grupo de pacientes con cierto grupo de, obviamente, categorizados. Claro. ¿Qué tan recomendable es el café para las personas que tienen trastornos del sueño? Mire, el café es un estimulante, por lo tanto, dentro de lo que es la higiene del sueño, que está también un tema a tocar, está no tomar lo que es estimulante
horas previas al inicio del sueño o cuando vas a ir a dormir. Por ejemplo, el ejercicio. El ejercicio no tiene que ser... hacer ejercicio en la noche está contraindicado a aquella persona que tiene problemas de sueño. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno hace ejercicio libera adrenalina. Entonces la adrenalina es un estimulante, te mantiene despierto. Entonces hasta 4 a 6 horas antes del inicio del sueño está contraindicado en una persona que tiene un problema de sueño hacer deporte o hacer ejercicios. Claro, por ejemplo. porque a mí, por ejemplo, me sucede lo contrario, ¿no? El ejercicio me relaja muchísimo. Pues no hay que generalizar. Me parece. Estamos diciendo a la persona que tiene problemas para dormir. Ah, ya, por eso. Entonces, los que otros no. Yo creo que es importante lo que dice el doctor, para ir cerrando, como bien dices, no hemos hablado mucho de la higiene del sueño. Creo que es importantísimo que todas las personas tengamos una buena alimentación, hagamos ejercicio todos los días, ¿no? Menos cafeína, menos Coca-Cola, todas estas... ¿sí? Pero Porque los también que es la tienen obesidad. narcolepsia, ¿ellos sí pueden tomar café para mantenerse despiertos? Ahora, un ratito, hay personas que, por ejemplo, usan el uso crónico del café, que obviamente son consumidores, ellos sí los puede de repente tolerar, pero aquella persona que recién está con una dosis, dos dosis, puede de repente sentirse afectado y interrumpir el sueño. Solo para mencionar y terminar, Sí, porque todo lo que hace bien al corazón, le hace bien al cerebro, por lo tanto hay que hacer cierto grado de actividad. Muy bien. ¿Y doctor Soto? Claro, todo lo que en este caso, cada paciente es individual. Cada persona que tenga un problema de sueño tiene que ir a su médico para que pueda ser evaluado y ver cuál es la causa y poder tratarlo lo mejor posible. Muy bien. Señores, nos acabó el programa. Mañana, atención, vamos a hablar de lupus. Ahora se quedan con Jaime Lertora y a lo grande. Gracias, Motivo, YouTube y Viales. Chao.